Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta temporada del podcast de Human Leader. Estoy muy contento que nos estén acompañando en este tercer año de este proyecto, de esta iniciativa Human Leader. Esta quinta temporada, vamos a estar hablando mucho acerca de organizaciones conscientes y el día de hoy nos vamos a empezar a adentrar en este tema. Y para adentrarnos tenemos que platicar, como siempre lo hacemos, con expertos en la materia, y hoy nos va a estar acompañando una persona que nos va a ir llevando de la mano en una charla que va a ser una conversación deliciosa, de esas que vamos disfrutando y aprendiendo muchísimo. Me da mucho gusto de que estén aquí. Personalmente, por supuesto, estoy muy contento de que nos estén acompañando y bienvenidos. Esto es la quinta temporada del podcast de Human Leader. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta quinta temporada. El día de hoy nos está acompañando Rocío. Rocío, me da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Estoy feliz porque estoy hablando contigo, que estamos como, muy conectados por Monterrey, por México, por los ambientes empresariales y todo es así. Muchas gracias. Estoy feliz. Muchas gracias. Y yo también muy feliz, muy contento, muy honrado sobre todo, porque estamos abriendo la quinta temporada y que tú nos acompañes, la verdad es que es un gran gusto, Rocío. Qué honor. Oye, Rocío, pues bueno, vámonos directo a este tema y empezar nuestra quinta temporada, pero tenemos que empezarla con la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Rocío Díaz González? Rocío o Roru o Ro, como mucha gente me dice. Mira, yo soy un ser humano que escogió ser una mujer de negocios, ¿sí? Y este papel o esta manera que hoy te lo digo tan fácil, y me ha costado tanto aceptarla porque procesos personales, etiquetas, el mundo, el trabajo, el ambiente corporativo, el mundo emprendedor, todo, o sea, como que ¿qué es? Y entonces yo soy una mujer de negocios que hace negocios, está inmersa en eso, y negocios de lo que se venga, pero cuando antepones la palabra ser humano, pues eso conlleva como a la parte linda de que primero somos personas, sentimos, nos vinculamos, nos relacionamos con otras seres humanos y otras organizaciones y ambientes, animales, el medio ambiente, todo. Entonces eso soy regia también, que eso me encanta porque es un juego de palabras también muy lindo con cómo lo usan en otros lugares, en otros países. Y tuve un tiempo un blog de emprendimiento que se llamaba Regia Observa Rutas, entonces no pierdo la oportunidad de mencionar la palabra regia porque se llegó a llevar con mucho cariño. Ya, pues me encanta sobre todo esa connotación que haces de antes del negocio, poner al ser humano y cómo esa filosofía de vida, por llamarlo de alguna manera, te ha acompañado a ti, Rocío, como persona y como profesionista. Y bueno, nuevamente encantado y sobre todo encantado de que hayas dado esta apertura describiéndote de esta manera, porque precisamente esto es Human Leader, esto es nuestra quinta temporada y estamos iniciando con un tema bien interesante que tiene que ver con las organizaciones conscientes. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerte, Rocío, cuando hablamos de conciencia en un negocio, en una organización, en un emprendimiento, ¿de qué estamos hablando, Rocío? Es una pregunta bien interesante porque da para 5 podcasts y 6 temporadas, yo creo. Entonces tú dale. Porque dale, tiene diferentes aristas. Y últimamente, como pues tal vez más de una década, esto se ha viralizado mucho hacia la conciencia empresarial, la importancia del propósito en una empresa, el llamado de un líder, la razón de ser, la alineación de todo. Y porque también las generaciones de la que tú y yo y otras personas somos parte, lo demandamos, ¿no? O sea, como lo requerimos así de
algo no funciona aquí, que sí funcionaría, y pues una manera pues que ha comprobado que va funcionando y puede ser una puerta interesante a otras cosas que se den para el beneficio es la conciencia empresarial y la conciencia de organizaciones. Y la conciencia empresarial o la conciencia de organizaciones es uno, desde las palabras como básicas, es estar presente, y cuando estás presente entiendes bien quiénes son los jugadores que forman parte de tu partido, ¿no? Si es una empresa, entendiendo quiénes son los jugadores de tu partido, pues no solo es lo que vimos o cómo aprendimos que era, ¿no? Como una empresa vende, listo, chao, maquila, así, no. Es una empresa, está conformada, o una organización está conformada por gente, y esas personas tienen diferentes roles, y esos roles o esos juegos en los que están, pues algunos son colaboradores, otros son proveedores, otros son clientes, otros son simplemente transeúntes que están relacionados a esa organización, y también se le suma el tema del medio ambiente, la sociedad, el impacto. Entonces, una organización consciente como tal se da cuenta que es parte de un sistema, y bien, en resumen, esta es una organización consciente. Cuando hablamos de conciencia en organizaciones o en empresas, involucra a los que están alrededor, a los stakeholders, como se le llama esta palabra. Ya. Y cuando hablamos de ese estar presente, ese conectar con los grupos de interés, stakeholders, ¿cómo se empieza a dar este movimiento? ¿En qué momento las organizaciones, las empresas, los líderes? Porque me gusta a mí puntualizar que decimos empresas y estamos diciendo nada, no, estamos diciendo de quienes dirigen, quienes toman las decisiones, esos líderes. ¿Cómo se tomó la decisión de empezar a crear este estar presente? Ahora sí que esta conciencia, ¿cuál fue el quiebre en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, que se dijo, tenemos que crear este nivel de conciencia? Porque si no, seguiríamos hablando de Milton Friedman y su principio de darle todo a los accionistas. Exacto. Y que para lo demás existe el gobierno y etcétera. Entonces, ¿en qué momento se da ese quiebre contra la postura de Milton Friedman y se dice, ahora tenemos que ser conscientes al momento de hacer negocios? Me encanta que hayas sacado ese punto, porque cuando yo empecé a estudiar estos temas por un rol que me contrataron en un momento para ser la country manager de Capitalismo Consciente, una organización internacional, me tuve que meter mucho a profundizar esto, y yo creía que ese era el punto de quiebre. Pero luego, metiéndonos más al tema, o sea, es que esto no es que esté bien o esté mal, o sea, yo no sé si él u otras personas, cuando hablaban de esa manera de hacer negocios, pues no es que estuvieran, no es que sean malos, no es que en ese momento funcionaba así. Y cuando vamos a estudiar la historia, o vemos que pasó la revolución industrial, o vemos cómo la empresa surge, da muchos beneficios, luego llegamos a la época moderna, o entendemos cómo en nuestros países latinos los Chicago Boys pues se les entrenó para poder como hacer esos modelos económicos, pero luego llegamos ya a los años en los que la tecnología hace posible muchas cosas, ya nos damos cuenta que ya no funcionaba eso. Entonces yo creo que según lo que se ha estudiado, hay muchos puntos de quiebre que empezaron a empujar a pensar esta manera de hacer negocios según la industria en la que estaban, y según también el camino personal de los líderes, porque también es que se aprendió así, ¿no? Y yo sí me acuerdo de ir a la escuela que dijeran, la empresa hace esto, el empresario hace esto y listo, chao, bye. O que la gente pensara que el asistencialismo, porque también lo hemos pensado muchos, es un camino como de ser conscientes. Entonces, toda esta serie de hechos que pasa cuando ya en este momento estamos que la tecnología pues nos ha conectado, que tenemos zapatos a través de pues zapatos, ¿no? O sea, no nos vayamos muy lejos, tenemos zapatos gracias a que hubo como empresas, tenemos temas de salud, hoy por hoy pues podemos tener como dispositivos, o nosotros que estamos conectados aquí, pero que aún así, teniendo tantas ventajas, seguimos teniendo tantos problemas globales como de muy fuertes, ya no los de hambre de cierto continente, no, o sea, problemas aquí al lado, ¿no? Como en la calle de al lado, o situaciones, ahí es donde ya nos damos cuenta que esto es un punto de quiebre, es una olla de presión. Y empezar a buscar nuevos modelos creo que es un trabajo de todos.
porque no es que tengamos pues nadie, ¿no? Como el santo grial de cómo son las cosas en esto. O sea, vamos evolucionando, vamos creciendo, el mundo va pidiendo cosas, tenemos conflictos fuertes o situaciones como el tema medioambiental o también las revoluciones personales que cada uno lleva, más luego se juntan. Y entonces desde el punto de quiebre, yo podría, como fuera de lo bonito que es hablar de las opiniones, nos iríamos como al tema de cuándo deja de hacer sentido, según las tendencias, asignar dinero de la misma manera para seguir creando riqueza de la misma manera. ¿Y a qué voy? Si ya no funciona o es como una olla sin fondo estar gastando altos porcentajes de presupuesto en publicidad de una manera y entonces tienes aquí a los colaboradores sufriendo de otra, pues creo que ahí es como un punto de quiebre interno personal. Sí. Es bien amplio, pero así. Ya, fíjate, aquí hay varias cosas. Me gusta mucho esta reflexión y quiero rescatar varios temas bien poderosos que dijiste. Primero, es siempre bien importante dar contexto a lo que ha sucedido a través de la historia. Quienes me han escuchado saben que yo saco a este Chicago Boy, que no es una banda de pandilleros de la ciudad de Chicago, es un grupo de economistas, mucho de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, muchos de ellos premio Nobel de Economía por muchos años. Creo que el último de ellos fue Richard Thaler en economía, psicología económica, si mal no recuerdo. Bueno, a final de cuentas los postulados de Friedman fueron válidos en su momento, definitivamente, y obedecían a una realidad, y eso siempre es bien importante tenerlo presente. Y luego empiezas a conectar con cómo va cambiando la tendencia de negocio y cómo se va dando cuenta el mercado, las organizaciones, que tienen que hacer algo diferente. Y aquí resalto en la segunda parte de lo que tú decías, no olvidar cuál es la naturaleza de las organizaciones, que es generar riqueza. Y esto más allá... Claro. Más allá de un tema de conciencia o no conciencia, lo decía Peter Drucker, gurú de economía fallecido ya hace algunos años, y lo decía hace escasas semanas Larry Fink en la carta de accionistas, donde decía, a ver, nada más no olvidemos que el fin último de las organizaciones es generar riqueza, es generar valor para sus accionistas. Ello no implica que no puedan crear esta conciencia. Entonces, este tema me encanta. Y antes de empezar a conectar a mayor profundidad a cómo vamos creando esas organizaciones o negocios conscientes, quiero preguntarte acerca de cuál es el término correcto para referirnos. Hay un libro, el de Capitalismo Consciente, que entiendo que es uno de los precursores de este movimiento, al menos académicamente o bibliográficamente, debe de ser probablemente uno de los primeros. Ahorita tú nos puedes corregir, pero también se menciona no solamente capitalismo consciente, sino negocios conscientes, organizaciones conscientes. Entonces, ¿cuál es la palabra o el término correcto? O si no hay uno incorrecto, ¿por qué se utiliza de diferentes maneras, Rocío? Sí, yo lo veo que todos son correctos de acuerdo al enfoque que es, ¿no? Como hay también uno que usan mucho que es stakeholder capitalism, que eso es lo mismo. Depende mucho como, pues, depende de los propios stakeholders cuál término adoptas más. ¿Y a qué voy con esto? Los que hemos leído el libro o los que nos topamos con ese libro o simpatizamos con este movimiento, porque el libro desató un movimiento global y los movimientos, pues ese movimiento del que yo te conté que tuve la oportunidad de trabajar, promueven esto, pero así como promueves todas estas maneras de hacer negocios. Ese libro, cuando mucha gente yo conversaba de cuando se toparon con él, o yo misma cuando me ofrecieron, me hablaron y lo leí, y fue, es lo que yo siempre he creído, pero tiene nombre y apellido, ¿sí? Entonces, por un lado, pues a ti y a mí no se nos hace raro la palabra capitalismo, pero yo no sé si en Alemania les hace tanto sentido, ¿sabes? Con lo que, ¿sí? Entonces,
hay ciertas adecuaciones que empiezan a provocar que sea pues más trendy, por así decirlo, llamarle negocios conscientes, capitalismo consciente, en inglés, en español, las múltiples variantes, pero el objetivo de todo esto, los nombres que puedan ser, que todos comparten la misma esencia, es lo que dijiste ahorita, generar riqueza haciéndolo de la mejor manera. También hay algo que pasa, yo soy súper fan de decir negocios conscientes, porque creo que yo soy bien futurista, la verdad, lo tengo que confesar. De hecho, una de mis habilidades de Gallup mi número 1 es futurista. Y no sé si a veces pienso cuando mi hermano de 19 años, que tiene, o sea, él sí es nativo digital a comparación de todos mis otros hermanos, y digo, yo pensaré, si a él hace sentido esto. Y luego veo como mucha tendencia de lo que pasa, que es otro tema, o sea, no es de este, pero interfiere como con términos. Lo que pasa con, pues, muchos de los países latinos eligiendo gobiernos de izquierda que simpatizan con palabras opuestas a esta, ¿sí? Entonces, como que es una serie de cosas donde no importa cómo se llame, si se llama capitalismo consciente, lo que quieres hablar, si se llama negocios conscientes, o si se quiere llamar orientación de stakeholders, capitalismo, todo eso. O sea, el punto es una mejor manera de hacer negocios. Y esa mejor manera de hacer negocios es, perdón por la expresión, o sea, no fregándote al de enfrente, ¿sí? Cobrando bien, dando un buen valor, siendo feliz también en tu propio rol. Entonces, se dice mucho también que las nuevas marcas son los movimientos. O sea, nosotros ahora compramos porque no tenga impacto ambiental y lo que sea, pero también compramos, y eso es ahora como la tendencia actual, compramos o compraremos porque simpaticemos con el movimiento que esa empresa o esa organización empuja que se hable. Entonces, por eso es como el término. A mí me parece bien interesante así, y yo soy fan de lo que te dije, decirle negocios conscientes. Que ahora, con el rol laboral que yo tengo, que lo cuento brevemente, me asocié con uno de los autores de todos estos libros y modelos, una de las personas que más pues es reconocida por saber el cómo, porque no solo tiene un grado académico, también tiene una experiencia en corporativos, como consultor, emprendiendo. Se llama Thomas, y Thomas hicimos un spin-off y hicimos una red que se llama Conscious Business Network, y por esto, o sea, porque no importa, o sea, una red es increíble, o sea, hacer comunidad y colaborar, eso es importante, pero esto es de negocio, ¿sí? Business. Y conscious, pues la palabra también ya a mucha gente nos resuena. Sí. Entonces, por eso es, no importa cómo le quieras hablar, mientras se hagan cosas en beneficio del sistema en el que estamos, porque la mayor cantidad de personas en este momento en el mundo estamos en ese sistema. Ya, y me encanta esto. Muchas veces nos perdemos en temas del léxico, de palabras, de gramática, cuando realmente es el objetivo de lo que estamos persiguiendo. Y también es importante resaltar que hay algunas regiones a nivel mundial donde el tema de la conciencia empresarial es algo que existe desde hace mucho tiempo, ¿verdad? También lo vemos desde que empezó el cooperativismo, finales de de los años 1800. Esto, cómo nos empezamos a enfocar en las personas, no solamente en el generar dinero, porque tiene un impacto que tú ahorita lo decías bien importante. No se trata de fregar al demás, no se trata de fregar a los demás, no se trata de fregar a tu competencia. Es decir, esto no es un juego de suma cero. Se puede crecer todos de manera sostenible y mantener esto. Y en México, en países como México, bueno, sobre todo en el norte del país, específicamente en Monterrey, hay empresas que desde principios de 1900 tienen una vocación verdaderamente
consciente. Entonces, y aquí va en este sentido mi siguiente pregunta, Rocío, probablemente gente que vivamos en ecosistemas laborales o que hayamos crecido en contextos como lo que es Monterrey, el estado de Nuevo León, donde hay muchas de estas empresas que impulsan este tipo de iniciativas, donde hay universidades públicas y privadas que también lo están haciendo desde hace algunos años, puede ser relativamente más sencillo entenderlo y adoptarlo. Pero cuando estás en una organización o en un contexto, tú ahorita decías, a lo mejor en otro país esto significa una cosa distinta o no lo han vivido. Cuando estás en lugares que no han tenido este acercamiento a este tipo de pensamiento o de gestión de negocios, gestión empresarial, ¿cómo empiezas a crear, Rocío, una organización consciente? Es bien interesante lo que acabas de decir, porque ya ves que dije cuando me presenté que soy regia, sí, mucho por eso. O sea, es un orgullo de pertenecer o de haber aprendido de esta cultura tan que existe por allá. Ok, ¿cómo empiezas? Aquí da para dos tipos de caminos. Uno es y lo primero que yo pensé cuando hiciste la pregunta es mostrando casos de gente que lo es. Y encontrando similitudes, porque ¿de qué nos sirve a ti y a mí que nos vengan a mostrar el caso de una gran empresa en Estados Unidos que bajo un sistema diferente lo está haciendo increíble cuando aquí estamos batallando con el nuevo régimen fiscal, ¿sí? O sea, son cosas diferentes. Entonces, tratar de encontrar ejemplos en nuestros contextos que a lo mejor no se llamen como esto, pero que ubiquemos según los frameworks que proponen estas tendencias y esas teorías, es algo muy bueno. Hay muchas empresas, no solo en el norte, que en el norte tenemos muchas, pero hay muchas que en cierta medida, si es de liderazgo consciente, lo llevan, si es de cultura consciente, lo llevan, si es de su esencia, en propósito, lo llevan, o excelentes formas como al consumidor o al colaborador. Entonces, con ejemplos. Ejemplo sería una muy buena forma de que otro adoptara este camino. Ese es uno. Dos, siempre termina siendo un tema educativo, ¿no? Cualquier cosa de cambio. Porque yo, en los trabajos que tuve antes, siempre me hacía esta pregunta como de, por más que el director quiera, si la demás gente no quiere, no va a pasar. O por más que la gente en el C-level o los gerentes o otros niveles de la jerarquía de la empresa, que también ese es otro tema porque hay muchas empresas que no tienen jerarquía, pero en esos, si la gente quiere, pero el dueño, la cabeza, los accionistas no quieren, tampoco va a pasar. Entonces también se habla como de tanto accionistas o inversionistas como los dueños alineados en esto, es donde realmente se hace estos cambios. Y digo lo del tema educativo porque no deja de ser importante cómo se homologa de qué estamos hablando cuando es conciencia empresarial, de qué estamos hablando cuando son prácticas de colaboradores. Entonces, en eso, dos caminos. Uno, ubicar y compartir ejemplos en un contexto similar, y la otra, empezar la bajada o la como expansión de cómo se ve esto, cómo se vive, de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo consciente, de qué hablamos cuando hablamos de temas de tratamiento sistémico a los stakeholders, porque ese es la primera parada para iniciar un camino de transformación. Sí. Y ese camino de transformación, a su vez, después transformar a otros, porque así pasa, ¿no? Ahorita yo te invito a pensar a ti, si te van a venir así dos empresas, que digas, yo conozco esta empresa que todos quieren ser su proveedor ahí. ¿Por qué será? Yo conozco esta empresa donde todos quieren trabajar ahí. ¿Por qué será? Entonces se termina siendo un efecto dominó. Sí. Ya. Y ahora déjame, me detengo. Bueno,
primero dando un poco de contexto, cuando nos referimos a partes relacionadas o stakeholders, estamos hablando de todas aquellas partes que tienen de alguna manera un contacto con la organización, como pueden ser clientes, proveedores, comunidades donde se interactúa, colaboradores definitivamente y hasta la misma competencia. Entonces, aquí me gustaría, hablando de stakeholders, partes relacionadas, detenerme con los colaboradores, Rocío. ¿Qué significa ser una organización consciente, un negocio consciente hacia tus empleados? Mira, esto es bien particular para cada uno. O sea, no hay un manual. ¿Y a qué voy con este manual? O sea, dependen muchas cosas. Depende del tamaño de la empresa, depende del tamaño de la plantilla, depende los objetivos, la planeación, lo que estén buscando. Entonces, ¿pero qué significa? Primero que básico, pues pagar bien, ¿verdad? Y pagar bien bajo como estándares que la propia como organización define. Entonces, y después de eso es decidir, puede ser como la junta directiva o puede ser con un comité, decidir qué prácticas conscientes le suman a ese equipo. Y hay muchas que solo son cambios desde que se sientan escuchados hasta que se vayan temprano el día de su cumpleaños. O sea, no son como... Ahí entra un poco el salario emocional, pero no solo es el salario emocional. Entra también cómo ese colaborador se realiza, ¿sí? En sentido de trascendencia en el puesto en el que está. Hay organizaciones bien avanzadas que incluso sus puestos de trabajo no tienen descripción. El puesto de trabajo tiene propósito del puesto. O sea, tiene un purpose, eso. Entonces, primero, si no se tiene nada de eso, primero es entender. ¿Y cuáles son las prácticas conscientes que en los colaboradores se pueden aplicar? Y ese se dice y la verdad es que nosotros es lo que primero trabajamos, y muchos también lo hacen así, porque es el más cercano, o sea, es el grupo de interés más cercano que además te puedes beneficiar muchísimo con proveedores y con clientes porque tienen el trato directo, pero no va a funcionar si se hace así. Creo que todos quieren esto. No, va a funcionar si se hacen de maneras con metodologías y con formas para implementar la escucha. Y esa escucha a medida que la organización lo pueda hacer, porque sí, todos suban el sueldo. ¿La empresa da para subir el sueldo o no da para subir el sueldo? Porque no es una fiesta, hagamos eso. Y hay muchos cambios que también se hacen sin dinero y con dinero. Entonces, sí está bueno escucharlos y ver todo, pero primero el grupo que quiere implementarlos define su cuadro de cuáles son posibles y cuáles no son posibles. Esto me gusta mucho porque aquí estamos rompiendo un mito bien importante a nivel administrativo, a nivel gerencial. Este tipo de iniciativas no necesariamente tienen un costo. O sea, empezar a ser una organización consciente no implica hacer las grandes inversiones, no implica hacer los grandes cambios. Pueden ser cosas tan sencillas como escuchar a los colaboradores. Y lo que me viene a la mente de inmediato es hace, no sé, 5, 7, 8 años, con el boom de las empresas en Silicon Valley y esos grandes campus con superinstalaciones. Sí. Todo mundo quería trabajar en ese tipo de empresas, refiriéndome a ese tipo de instalaciones, sí. Que si tenías un tobogán, un resbaladilla, que si había sillones de esos de colores grandes, tipo cafetería, que si había avioncitos colgando del techo, cosas de ese tipo. Y muchas organizaciones cambiaron y pensaron que eso era cultura, propósito, tener contento a los colaboradores. Y de repente hay gente que dice, a ver, yo no quiero estar en el mismo lugar donde me corto el cabello, me dan de comer. O sea, no, necesito desconectarme. El propósito, la conciencia va más allá. Y entonces yo empiezo a ver que hay un movimiento del péndulo hacia el otro lado, a empezar a escuchar a los colaboradores. Entonces, esto que tú dices, Rocío, me encanta porque rompe ese mito. No necesariamente tiene que ver con fuertes inversiones de dinero, tiene que ver con algo que es todavía más difícil de conseguir, que es tiempo y ganas de hacer las cosas. Y ahora, Rocío, una pregunta, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de temas, me gusta a veces más que tener una definición, que tú nos los has ido explicando muy claro,
también empezar con un ¿qué no es? Si yo te dijera, a ver, Rocío, ¿qué no es una organización consciente? Tú me dirías, ¿qué me dirías? No es una organización que tiene clases de yoga. Que, a ver, obviamente eso sí puede ser como algo que a futuro se implementa, pero típicamente por lenguaje de lo que hablábamos, yo otra vez estaba en un elevador. Me dijeron, ¿a qué te dedicas esto? Ah, como cosas de wellness. Y yo, no. Entonces, no, o sea, es lo que hablamos. Si no son esas cosas, no es la fundación de la empresa, la fundación que está genial que lo hagan y no hubiéramos estado en este punto del momento empresarial si no hubiera existido la responsabilidad social que hay, pero una organización consciente no es eso. O sea, qué bueno que se hace, a veces se sigue haciendo, pero se busca otras cosas y otros tipos de beneficios. Entonces no es la caridad ni es la fundación de la empresa. Tampoco es... quiero decir una frase, un refrán, que me dio risa a mí, pero me lo voy a guardar y luego te lo voy a decir a ti. No es que todos hagan lo que quieran, ¿no? O sea, sí hay parámetros de, este es mi puesto de trabajo, esto es lo que hay, tengo que entregar esto todo. Entonces no es como, sí, libertinaje empresarial. Sí. Sí, yo iba a decir algo así, pero me imagino, traté de matizarlo. Sí. Y tampoco es los extremos de todos somos iguales y no hay como líderes, ¿no? O sea, de hecho, por eso es bien importante que los líderes nos formemos en esto y lo llevemos como a varios grupos dentro de las organizaciones, porque sí se requieren estos líderes, fuera de los estigmas de que todos somos líderes, sí, todos somos líderes, pero también, o sea, el líder del proyecto, el líder del negocio, así. ¿Qué otra cosa no es? No es, esto es bien polémica. No es o no debería ser un club social, ¿sí? Un grupo donde solo están los más beneficiados, que siempre han estado beneficiados, las clases que son los bajos porcentajes en México. O sea, el día que esto, a ver, el libro está en español, el día que esto y podamos lograr que esto se pueda como llevar a instituciones educativas diferentes, no diferentes, sí, pues, técnicas, haz de cuenta, o de otro, ahí es como vamos bien. Entonces eso no es un grupo social de networking donde la gente se junta para qué bonito, lo hacemos increíble, no, o sea, realmente es el trabajo duro, es el trabajo de tomárselo en serio. Hay una persona que yo conocí por este camino que se llama Jesús, y Jesús de Hoyos le llamaba la atención y él lo definió muy bien. Dijo, es que he visto que los líderes conscientes, él tiene un libro bien bueno que es de otras cosas, de la planeación estratégica de tu vida. Y él dijo, es que lo que veo es que los líderes conscientes son tan conscientes de que se necesita meter más conciencia empresarial que no van por la vida, yo tengo una empresa consciente. Entonces eso tampoco se ve tanto. O sea, hay muchos líderes que, mira, calladitos, porque es no como es una certificación, no es un sello. Ajá, que pongas. No es un sello. Es un sello del que puedes como marca decir que estás relacionado, pero como nunca acabas, sí. Porque otra persona que yo llegué a conocer, Francisco, decía, es que nunca acabas, porque si trabajas con colaboradores, luego te vas con las familias de los colaboradores, luego te vas con las familias de los proveedores, o sea, de verdad es que nunca acabas. Entonces, no es eso, no es como la popularidad que da a decir, yo soy esto y tú no. Y sí, exacto, no es una certificación en ningún lado del mundo. Hay programas que sí certifican personas que acompañan a organizaciones a implementar el cambio, pero las empresas como tal, no. Y yo no conozco a nadie que esté como muy metido en estos movimientos que considere que sí debería existir una certificación. No, al contrario. O sea, veámoslo de esta siguiente analogía. Somos humanos, ¿verdad? Rocío no es perfecta. Rogelio no es perfecto. Una empresa está constituida por muchas personas que no son perfectas, porque una organización sería 100% perfecta.
Pero, y ahorita lo decías, sí hay que habilitarse a nivel líder, a nivel persona, para empezar a entender lo que es la organización consciente, ¿verdad? O sea, sí hay programas que te ayudan, te acompañan en este camino. Hay muchísimos, o sea, desde el Centro de Liderazgo Consciente que el TEC de Monterrey tiene muchos años robusteciendo para que se conozcan muchas de estas cosas y llevando materias y todo, o sea, trabajando afuera con líderes, hacia adentro con generaciones nuevas. Y también organizaciones como la que yo trabajé de Capitalismo Consciente o Conscious Capitalism, donde tú vas y intercambias prácticas y aprendes del camino de otros, o hasta programas ya multicaros, pero bueno, eso cuesta, de líderes donde se trabajan muchísimo el ser, los líderes, para llevar como el cambio, retiros de este tipo de cosas muy empresariales, programas educativos empresariales, labores de promoción como la que nosotros hacemos en Conscious Business Network, o los programas de implementación que también hacemos con empresas. O sea, el punto es, nosotros por ejemplo hicimos ahorita una carta de navegación, y esa carta de navegación es, ¿qué pasa cuando yo quiero aprender de esto? Punto 1, puedo ver un video que es gratis, está en YouTube, necesitas internet, y hay muchos más, pero bueno, pusimos uno. Después de ese video, ¿qué más seguiría si quiero? Y ese es yo solo, o sea, autodidacta. Y después de eso, ¿qué seguiría? Pues sigo viendo otros videos o compro los libros, que hay muchísimos, o sea, muchísimos de ese tema. Y después, ¿qué seguiría en mi camino? Bueno, pues tal vez ya le toco la puerta a alguien que tiene un programa de pago por ver, un workshop chiquito de unas 8 horas. Y luego, ¿qué seguiría? Y así te vas, ¿no? O sea, cosas hasta que te vas hacia la máxima implementación de muchos proyectos. Y si me dejas, te cuento un caso colombiano de cómo esto queda muy claro de por qué es importante la conciencia empresarial. ¿Sí? Sí, adelante. Va. Un día me buscaron y yo tardé un poco en comprender lo que sucedía. Y me buscaron y me dijeron, es que queremos como que algo de propósito. Y yo, ¿pero por qué? Y entonces recientemente había pasado como toda la situación sociopolítico el año pasado en Colombia, y pues se dieron paros, ¿verdad? Paros laborales, donde la gente estaba muy enojada como pasa en muchos lugares, como con el gobierno, con el sector empresarial, y en una zona muy industrial de un departamento como un estado de Colombia. La comunidad había pues interrumpido la operación de varias plantas, y plantas importantes que abastecen cadena de suministro de otras empresas. Sí. Y por muchas situaciones, o sea, era una zona que tenía, pues había llevado mucho trabajo a ese lugar, pero al mismo tiempo ese trabajo se iba después, era una población flotante, haz de cuenta, laboral, y se iba, o sea, muchas situaciones que las empresas que les habían hecho el paro, muchas ni la debían ni la temían, simplemente les tocó estar en esa fiesta geográfica y les pararon la producción por varias semanas. Y entonces aquí es donde nos buscan y me decían, es que queremos propósito, queremos que nos ayuden a implementar el propósito. Y yo decía, no, es que esto no va por a propósito, ¿no? Como que se tarda mucho la situación. Y entonces llegamos a que eran situaciones de otras en las que se podía trabajar con gente líder de diferentes empresas, de estas que sufrieron los paros, con los líderes como de las comunidades, porque como dije, no era una situación en la que estuvieran enojados con la empresa, sino era como una demanda hacia muchas situaciones. Y el punto es que hubo una pregunta que les hicimos que fue muy fuerte, y que con esta pregunta queda muy claro que es conciencia empresarial, y es, ok, ya pasó el paro, ya perdieron dinero, ya tienen esa situación, están enemistadas algunas partes, ¿qué tanto están dispuestos a perder más dinero? Porque ya vienen las elecciones, seguramente va a haber como situaciones de enojo. ¿Están dispuestos a perder dinero? O porque esto no es inversión para ser felices todos. O sea, es una situación que hay que arreglar de fondo, porque happens to be les tocó estar aquí, o decidieron, o el sector hizo así. Si no se hace algo, ¿cuánto dinero van a perder? ¿Cuántos millones de dólares van a perder? Y entonces
esa es la situación. O sea, hago una buena, y ese es un caso muy complejo y muy extremo, pero hago una muy buena visualización de cómo están relacionados los stakeholders, porque si sigo haciendo lo que hacía, voy a perder dinero. Me encanta el ejemplo y me encanta que lo hayamos podido aterrizar de una manera, ahora sí, que tan clara, ¿verdad? Como del tema un poco más teórico lo podemos llevar a casos de negocios reales. Rocío, quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado el día de hoy en el primer episodio de la temporada 15, bueno, fuera de la temporada 5. Sí. Futurié yo también. Como te decía al principio, un gran honor y en total agradecimiento que nos hayas acompañado. Antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante para esta conversación de negocios conscientes, organizaciones conscientes, o alguna conclusión o reflexión final, Rocío, que nos quieras compartir? Sí, me gustaría volver a como dejar bien claro que esto es un llamado, sí, y es un llamado de porque se ve, ¿no? Hay gente que está esto en su corazón o en su lógica, si quieres, empresarial o de pensamiento, y hay gente de la que no. Y por lo mismo, creo que es importante como no emitir el juicio, ¿no? Como lo que hablamos ahorita de los Chicago Boys y Milton y todo, decir, no sé, o sea, claramente hoy no funciona, pero tal vez en ese momento sí. Y ahorita donde estamos en el momento de cambio, hay mucha gente que sigue creyendo que esto que no funciona. Tú no sabes todas las veces que antes de la pandemia gente se reía cuando yo empecé a estudiar esto de que jaja, el libro amarillo que promete 1000 cosas que no funcionan. Y después de la pandemia toda la gente que tocaba la puerta decía, necesito ayuda. ¿Es el libro amarillo? Exacto, ese. Entonces, yo eso es solo como lo veo importante, como de no, o sea, si alguien no cree en esto, da igual, no importa. O sea, es algo que si en este momento funciona, qué bueno que funcione, pero a lo mejor en unos años tendremos que hacer otra adecuación para que vuelva a funcionar de otra manera. Entonces eso hace que esté vivo, y eso es bien importante, como siempre que quede claro que cuando estamos hablando de prácticas conscientes, las prácticas conscientes son evolutivas. Y fíjate, yo no sé si esto funcione o no funcione el día de hoy, si sea un romanticismo o no sea un romanticismo al día de hoy. Lo que sí leí, te decía al principio de este episodio, hace un par de semanas, poco menos, la carta de Larry Fink, que dijo, a ver, esto no es un despertar, esto no es política, esto no es un tema social, es estrictamente por negocios. Y yo, que soy el fondo de gestión de activos más grande del mundo, más grande que las 3 principales economías de Europa, Inglaterra, Francia y Alemania, no voy a invertir en organizaciones que no tengan estas características. Entonces, puede ser que funcione o no funcione, claro, pero puede ser también que los inversores, los clientes decidan, yo ahí no voy, más allá de que funcione o no funcione. Exacto. A favor. Sí. Rocío, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar en este primer episodio de la 5ª temporada. También muy agradecido de que nos hayan acompañado estos últimos 2 años y que nos estén acompañando en el inicio de este tercer año de Human Leader. Rocío, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Y a todos los que escuchen. Gracias, que estén muy bien.